Comunicación efectiva: la comunicación para la interacción social. Rodrigo Gerardo Maribán Sandoval, edificación 150. En el presente trabajo se responderán algunas preguntas sobre un video visto anteriormente que se llama Problemas de comunicación, disponible en YouTube por su título en inglés, video que trata la situación de dos interlocutores donde se produce una comunicación, si se puede llamar comunicación, donde se logra el fin que era recibir una respuesta a una inquietud o necesidad de poder realizar un viaje, situación que se da en la estación del metro. Hoy en día podemos ver diferentes formas de expresar un mensaje a través de la comunicación, ya sea oral o escrita. Situaciones tan normales en el mundo de hoy, donde interlocutores establecen comunicación para beneficiarse de dicha información recibida, que no siempre es la que se quiere recibir. Se responderán a preguntas de cómo impacta y afecta el lenguaje usado, los aspectos personales que afectan la relación de dos personas, así como también la estrategia para que el personaje mejore sus mensajes. Asimismo, en base a la guía de aprendizaje analizada, sabremos cómo afectan los niveles del habla a la comunicación, qué tan efectivos son los factores de la comunicación, entre otras preguntas más. ¿Cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje? Ante la situación de obtener información sobre la estación de tren, el emisor actuó negativamente, ya que no consideró los aspectos personales del receptor. ¿Cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? Negativamente, ya que ella necesitaba suplir una necesidad de información de cómo llegar a una estación del tren. Además, ella lo que transmitió fue frustración por no ser atendida. ¿Cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados en el video trabajado? Los aspectos personales son número de participantes, medio de transmisión no verbal electrónica, asunto de índole privada, contexto informal, lenguaje estándar. ¿Cuál sería la estrategia para que el personaje mejore sus mensajes? Lo primero, saber preguntar, como también saber escuchar y saber transmitir. Así podría recibir la información acorde a su necesidad de tener conocimiento de dicha situación que le esté afectando. Según la guía de aprendizaje de esta unidad, ¿cómo afectan los niveles de habla a la comunicación? Los niveles del habla en la comunicación, ya sea en una comunicación formal como informal, esta dependerá de la situación que lo amerite. Una comunicación formal será efectiva cumpliendo ciertos requisitos donde el lenguaje utilizado debe contener un vocabulario acorde, una correcta pronunciación, respeto con su interlocutor y evitar algunos modismos. A diferencia de la comunicación informal, los modismos andan a la orden del día, ya que el ambiente da la confianza para como así también la ausencia de condicionamiento. ¿Qué tan efectivos son los factores de la comunicación? El principal motivo es el mensaje que se quiere entregar, ya sea a un receptor como un emisor, existiendo un medio, una lengua, código, lo cual hace posible el entendimiento de lo que se quiere comunicar o expresar. Uno de los problemas es el canal de comunicación, ya que siempre hay un factor externo que afecta a la comunicación, en este caso el ruido. Sabemos que el pensamiento de cada persona se expresa por medio del lenguaje. Nuestra intención es que se logre captar el mensaje y a su vez recibir lo que quiere saber la otra parte del interlocutor. La parte más importante es la de comunicar sentimientos del emisor, usando expresiones emotivas para que sea captado el mensaje y lograr llamar la atención del receptor, cuya función del lenguaje será la apelativa. ¿Qué barreras interfieren en el proceso comunicativo? Las barreras de la comunicación pueden ser cualquier tipo de dificultades, obstáculos o retos que surjan en un acto comunicativo determinado y que afectan negativamente la posibilidad de transmitir el mensaje de manera fidedigna.
existen distintos tipos de barrera comunicativa, como son física, circunstancias que dificultan la comunicación, tales como ruidos ambientales, obstáculos físicos, vidrios, paredes, cortina, que distorsionen o impidan el entendimiento. Semánticas, tiene que ver con el código, es decir, la lengua en el cual se inscriben los significados de las palabras, los gestos u otro tipo de signos en la comunicación no verbal. Puede tener que ver con diferencias dialectales o idiomáticas. Fisiológica, vinculadas a la configuración anatómica tanto del emisor como del receptor o receptores, lo que puede traducirse en condiciones médicas, sordera, mudez o incluso en enfermedades o condiciones transitorias, ronquera, conjuntivitis, etc. Psicológica, reflejan la condición mental o emocional de alguno de los actores que pudiera sabotear la transmisión del mensaje. Por ejemplo, estados de catatonía en los que un individuo no responde a los estímulos comunicativos. Administrativa, todas aquellas barreras que tienen que ver con la administración de la comunicación, es decir, con su gestión y que atañen a la instancia involucrada en un instante puntual, como el contexto cultural y circunstancial en que ocurren los mecanismos tecnológicos usados, etc. ¿Qué elementos de la cultura empresarial reconoces en el video trabajado? Podemos ver que las creencias básicas de la persona, en este caso del receptor, por su cultura y forma de ser y de cómo percibir las cosas que le rodean, además de los valores culturales entre los interlocutores, ya que existe respeto entre ambas partes. Finalmente, en cuanto a su producción y conducta, podemos decir que no se logra entender lo que se quiere decir para lograr su fin, en este caso por su forma de vestir, la capacidad tecnológica, el lenguaje empleado, el espacio físico, cómo se comunican, etc. Ante el problema de comunicación, que es universal, la situación del video nos da a entender que hay y existe un problema real de cómo interactuar entre nosotros mismos, ya que no sabemos cómo desenvolvernos ante situaciones específicas y a veces tan simple como saber a dónde ir. La forma de comunicar es de vital importancia, ya sea de forma verbal o no verbal. Ambas son importantes, solo que depende de nosotros como interlocutores tener el conocimiento de las herramientas que debemos desarrollar para desempeñarnos de una mejor forma y poder ser entendido con nuestra necesidad de información. Finalmente, esto nos ayuda a cada día a ser más y mejores personas con los conocimientos necesarios y poder desenvolvernos en un mundo muy cambiante donde la información es poder.